Vamos a ver ahora un poquito sobre el lupus eritematoso sistémico. Si bien lo hemos visto en el primer tema, quiero mostrarles en, en la presentación de cómo es, para mostrarle un poquito más de imágenes y qué es el lupus eritematoso sistémico. Dentro de enfermedades sistémicas hemos visto distintas de todas las patologías, pero principalmente hemos tocado dos tipos de patologías que son las colagenopatías, perdón jóvenes, las colagenopatías y también el VIH-Sida, ¿no? Entonces vamos a revisar un poquito sobre una de las colagenopatías que son el lupus eritematoso sistémico. Algo corto más que todo eh, para ver las imágenes de cómo se presenta, como en la anterior diapositiva casi no les mostré imágenes, entonces ahora les voy a mostrar ya. ¿Qué es un poquito para que conozcamos el lupus eritematoso sistémico? Es una enfermedad crónica inflamatoria multisistémica en la que existe una producción exagerada de autoanticuerpos, ya que puede dañar prácticamente cualquier órgano, sistema con curso y pronóstico variable. ¿Cuál es la epidemiología? Más que todo es propia de mujeres en edad fértil, el 90%, ¿ya? Y tiene un predominio femenino de 9-1, o sea que fíjense que las mujeres son las que más preponderantes en sufrir este tipo de patología. La enfermedad tiene una distribución mundial y muchas veces existe la predisposición de todas las razas y es mucho más agresivo en pacientes afroamericanos. En Estados Unidos, de 15 a 50 casos se ve por cada 100.000 habitantes. El agente etiológico exacto se desconoce ya. No hay una etiopatogenia directa. Sin embargo, hay varios factores que pueden influir para que te dé. Dentro de esto vemos factores genéticos, ya que tu mamá, tu papá haya tenido este tipo de patología. Está asociado con genes como el HLA-DR2, el DR3 y el B8, ¿ya? Factores externos como la radiación ultravioleta, los medicamentos y agentes infecciosos. Dentro de los factores hormonales tenemos la prevalencia mayor en el sexo femenino en edad reproductiva. Y los factores inmunológicos, disminución de la supresión por parte de los linfocitos supresores, de tal forma que los linfocitos B generan una cantidad desmesurada de anticuerpos. Ahora, dentro de los factores genéticos, no les voy a preguntar esto porque en realidad esto es más de la patología, pero lo que sí quiero que me entiendan es que hay distintos factores, tanto genéticos, hormonales como ambientales, que nos van a llevar a la supresión de los linfocitos B y esto nos va a llevar a la creación de anticuerpos contra uno mismo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Y nosotros lo vamos a ver desde el punto dermatológico. El curso clínico y la gravedad son muy variables. La mayoría de los pacientes presentan periodos intermitentes, que quiere decir que por un tiempito están con la patología, remiten, vuelven a presentar. Cualquier órgano puede resultar afectado y los síntomas generales que presentan son más que todo febrículas, malestar, astenia, anorexia y pérdida de peso. Manifestaciones musculoesqueléticas son las más habituales, el 95%. Vamos a ver artralgias y mialgias inespecíficos o artritis migratoria inespecífica poliarticular y simétrica. Suelen afectar muchas veces a las articulaciones. Los pacientes vienen con artralgias en las rodillas, en los brazos, en las manos. Y también puede haber mialgia o también osteonecrosis aséptica, que quiere decir a nivel del fémur o de algún hueso, producir necrosis del hueso. Fíjense, no vamos a tocar mucho esto porque en realidad esto es una patología de medicina interna, pero para que más o menos se den cuenta, los pacientes comienzan a hacer su deformación por artropatía de Jacob
son característicos en los pacientes con lupus eritematoso, los dedos en cisne. ¿Cuáles son las manifestaciones hematológicas? Tampoco vamos a tocar a fondo, pero fíjense que estos pacientes presentan anemia, leucopenia y trombopenia, o sea que hemoglobina baja, glóbulos blancos bajos y también plaquetas bajas. Entonces hay una alteración de la coagulación y puede detectarse el anticoagulante lúpico. Tenemos dentro de las manifestaciones cutáneas, en el 80% de los pacientes en algún momento de la enfermedad, tenemos manifestaciones inespecíficas, estas las que sí nos importa, que son comunes, la fotosensibilidad en el 70%. Fíjense esta paciente que tiene lo que les decía, lesiones eritematosas en alas de mariposa a nivel de los pómulos. Es característico en estos pacientes que tienen lupus. Puede haber telangiectasias, lívidos reticulares y afta. Y en las manifestaciones específicas, las lesiones principalmente pueden ser divididas en tres grandes grupos, que son las lesiones agudas como el eritema en alas de mariposa, las lesiones subagudas eritematosas y las lesiones crónicas como el lupus discoide. Entonces fíjense que ahí vemos a las pacientes, ¿no? Con manifestaciones. Es característico que estas pacientes, ahora sí aquí quiero mostrarles un poquito de imágenes, que era lo que más quería que vean. Tenemos el lívido reticulares, que son las lesiones eritematosas telangiectásicas en todas las piernas o en toda la piel. ¿Ya? Fíjense, a nivel de los miembros inferiores, el lívido reticulares. Hay mucha fotosensibilidad, que quiere decir el paciente se pone al sol y ya se pone rojo, eritematoso, e incluso puede llevar esto, si está mucho tiempo en el sol, a lesiones costrosas, a provocarse heridas, lesiones heridas, quimóticas a nivel de la piel. Pueden presentar úlceras orales, que son inespecíficas, y las telangiectasias, que son las arañitas vasculares, ¿ya? Puede presentar también urticaria, puede haber alopecia, el paciente comienza a perder el pelo, puede haber nódulos subcutáneos en la piel, miren, fíjense que son características, y las vasculitis, fíjense las lesiones necróticas, ulcerativas a nivel de los miembros inferiores por donde están pasando los vasos. Ahora, tenemos las manifestaciones cutáneas que son bien específicas. ¿Cuáles son estas? Las dividimos en agudas, subagudas y crónicas. En las agudas tenemos el eritema malar, ya las lesiones eritematosas no malares y las lesiones ampollosas. En las subagudas tenemos el lupus anular policíclico, el lupus psoriasiforme. En las crónicas tenemos el lupus discoide localizado, el lupus discoide generalizado y el lupus profundo o paniculitis lúpica. Principalmente quiero que reconozcan este tipo de lesiones, por eso es que les estoy mostrando las imágenes, que es la fotosensibilidad, vuelvo a repetirlo, en las lesiones agudas, que el paciente se pone al sol y ya se pone eritematoso, lesiones eritematosas, papulosas e incluso ampollosas, ¿ya? En la piel, en la cara, en las zonas donde está haciendo o está tomando contacto con el sol, ¿ya? Fíjense, esta es la imagen característica, fíjense, las lesiones eritematosas en alas de mariposa, es como una mariposa en la cara, ¿no es verdad? Color roja. Entonces es bien característica las imágenes en alas de mariposa en el rostro. Tenemos eritema en las alas de mariposas o rash malar. En las lesiones subagudas puede haber el lupus anular policíclico. Aquí podemos ver lesiones subagudas que se presentan en un 10% de los pacientes con LES y son lesiones eritematosas anulares confluentes en las que predomina la descamación. Aparecen áreas fotoexpuestas como el cuello, escote, dorso de los brazos.
Y aquí fíjense el lupus discoide. Es el lupus más frecuente y aquí vamos a encontrar los pacientes con lesiones eritematoescamosas ulcerativas muchas veces en el rostro. Más que todas estas lesiones donde están en contacto con la piel, ¿ya? Que fíjense que puede dejar cicatriz y también podemos ver telangiectasia. Entonces, fíjense, característica del lupus discoide, las lesiones circulares con bordes eritematoso elevado, con descamación y con taponamiento folicular y telangiectasia. Lupus discoide en las manos, fíjense las lesiones eritematosas en las manos, ya como si estuviera reanudándose de lesiones por quemadura, ¿no? Fíjense, aquí les he puesto un poquito más aclarado del lupus discoide crónico, que son el borde eritematoso, la lesión infiltrada y la descamación, cuando ya va pasando el proceso. Cuando quedan las cicatrices del lupus discoide, así quedan tipo vitiligo, lesiones hipocrómicas blanquecinas a nivel de la piel. Como una cicatriz, ¿no? La paniculitis lúpica, que son los nódulos profundos subcutáneos dolorosos que muchas veces dejan cicatriz. Ya son los nódulos que vamos a encontrar en la paniculitis lúpica. Bueno, el diagnóstico en este caso se lo hace por una inmunofluorescencia directa donde vamos a encontrar depósitos de IgG e IgM en la membrana basal, como ven en la imagen. Obviamente este estudio ustedes no lo van a hacer, pero lo solicitan. Las manifestaciones neurológicas, si ustedes se dan cuenta, esta enfermedad ataca a todo, pero la podemos hacer diagnóstico clínico por la piel, fíjense, por las lesiones en alas de mariposa y también la fotosensibilidad. Entonces, pero también puede presentar lesiones neurológicas, como que convulsiones, psicosis y alteraciones cognitivas leves y cefaleas. Puede presentar manifestaciones cardiopulmonares, con frecuencia puede ser bilateral y producir derrame pleural, como la neumonitis lúpica que produce fiebre, dolor pleurítico y tos. La pericarditis, que es la afectación cardíaca, y la miocarditis. Puede presentar manifestaciones renales, no lo vamos a tocar a fondo, pero fíjense que puede presentar glomerulonefritis, que son características del lupus eritematoso sistémico. Dentro de la nefropatía lúpica hay distintos tipos, van hasta el 6, pero no lo vamos a tocar, ¿ya? Porque son patologías que lo van a volver a revisar en nefrología y en medicina interna. Nosotros más que todo nos vamos por las imágenes y las lesiones dermatológicas y obviamente cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento para estas. Entonces, pero como ustedes ven, esta patología ataca a todas las, puede ser, por eso se dice sistémico, ¿no? A todos los órganos. Tenemos dentro de las características de la nefropatía lúpica, lesiones microscópicas ópticas, directas, clínicas. No vamos a tocarlo, vuelvo a repetirlo. Aquí vemos una imagen de una glomerulonefritis membranosa, característico en estos pacientes. Esto es una glomerulonefritis proliferativa focal y difusa, ¿ya? Característico. Bueno, normalmente estos pacientes van a diálisis. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque como tienen manifestaciones sistémicas, van a diálisis por si ustedes tienen algún familiar o ven un paciente, el lupus eritematoso sistémico ataca muchas veces a la parte renal. Entonces, al atacar la parte renal, prácticamente el paciente va a tener nefropatías que pueden llevar a diálisis al paciente.
Ya, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando este tipo de estructuras se ponen a nivel de la membrana basal de los glomérulos. Fíjense que también puede presentar manifestaciones gastrointestinales que suelen ser inespecíficos, como náusea o diarrea. Ya a menudo que son derivadas de la toxicidad del tratamiento. Puede haber cuadros variados de ascitis, de pancreatitis aguda, y la complicación más grave es la vasculitis. ¿Qué otras manifestaciones puede presentar el paciente? Las manifestaciones vasculares, que también las tomamos en cuenta dentro de la dermatología. ¿Ya? Puede presentar adenopatías que son visibles. Nosotros revisamos la axila, la parte cervical, la parte inguinal, y fíjense que ahí tiene adenomegalias, ¿ya? O adenopatías. Puede haber esplenomegalia, secreción inadecuada de la hormona antidiurética, y también puede haber hipotiroidismo subclínico. El diagnóstico, esto es muy importante. Esto sí, ¿cómo lo hacemos el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico? Hacemos por anticuerpos en el lupus. Tenemos los anticuerpos antinucleares que se presentan en el 98% de los pacientes. Los anticuerpos, ya, son más específicos, son los anti-SM, ya, y los anticuerpos anti-ADN se correlacionan con la actividad de la nefritis. Entonces, estos pacientes podemos pedirles anticuerpos anti-DNA, que son bastante específicos, el antígeno SM, que son los más específicos pero muy poco frecuentes, el anti-RO y el anti-LA, que se asocian a gestantes o mayor riesgo de lupus neonatal. Los antifosfolípidos se encuentran en un 20 a un 30% y se asocian a mayor prevalencia de trombos capilares. También podemos pedir los anticuerpos antinucleares, que aparecen normalmente en el 99% de los pacientes, pero no son específicos del LES. ¿Ya? No se olviden esta imagen, pregunta de examen, ¿ya? Las imágenes en alas de mariposa son características del lupus eritematoso sistémico. Ustedes pueden ver y esto en su consulta y hacer diagnóstico de esto es muy importante. El paciente apenas sale al sol y tiene sus imágenes en alas de mariposa. Entonces, cuando ustedes vean esto, piensen que puede ser un lupus eritematoso sistémico, pidan los laboratorios y bueno, pues no, en realidad esto es manejado por un médico internista, pero si ustedes hacen el diagnóstico, lo derivan al médico internista para que inicie tratamiento, ¿ya? Porque los tratamientos son en base a corticoides y eso hay que hacerlo kilo peso. Entonces, para finalizar más o menos, tenemos nosotros dentro de la Sociedad Americana de Reumatología estableció criterios que han sido para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Esto en 1982, pero fueron modificados en el 2012. Entonces se dice que se debe incluir, igual así como el SIDA, esto también tiene sus criterios, mínimo cuatro criterios, al menos uno clínico y uno de laboratorio. ¿Ya? Actualmente son 17 criterios, cada uno cuenta un punto. Y estos son los criterios clínicos. El lupus cutáneo agudo, muy importante, vamos a ver el rash malar, el lupus ampolloso, el rash fotosensible, el rash maculopapular. Entonces, característico, lupus cutáneo, ¿no? El rash malar. En el lupus cutáneo crónico vamos a ver el lupus discoide. 3, todas representan un punto por si acaso. Úlceras orales, fíjense en la zona nasal, en la mucosa bucal, ¿ya? Puede haber alopecia no cicatricial, que quiere decir que el paciente va perdiendo bastante cabello, ¿no?
Puede haber sinovitis en 2 articulaciones o más y una rigidez matutina de al menos 30 minutos. ¿Ya? Puede haber serositis, pleuritis o pericarditis, dolor o derrame. En la parte renal puede haber proteinuria, creatinuria en orina de 24 horas y puede presentar cilindros hemáticos. En lo neurológico puede presentar convulsiones, psicosis, mielitis, mononeuritis múltiple. Y también puede presentar anemia hemolítica, el número 9. Número 10, leucopenia. Estamos hablando de menos de 4.000 leucocitos por campo. Y una linfopenia de menos de 1.000 por milímetro cúbico. ¿Ya? Trombopenia es otro criterio, menos de 100.000, fíjense que 400.000, 300, 300 a 450, estamos hablando de una plaquetas normales, ¿no? Entonces fíjense que menos de 100.000 ya hay una trombopenia en estos pacientes. Y los criterios inmunológicos son anticuerpos antinucleares, sobre todo por encima del rango de referencia, que ya son laboratorios más específicos, el anti-ADN de doble cadena, el anti-SM y el anticuerpo antifosfolípido son laboratorios específicos que se piden. Dentro de los anticuerpos antifosfolipídicos, vamos a ver el anticoagulante lúpico, el VDRL falsamente positivo, el anticardiolipina a títulos intermedios o altos, el anti-beta 2 con una glicoproteína 1, ¿ya? Como número 5 tenemos la hipocomplementemia. Y es 6 el COMS directo positivo, que es en la presencia o ausencia de anemia hemolítica. Muchas veces vamos a ver el lupus en situaciones clínicas peculiares, por ejemplo, cuando es inducido por fármacos. Los fármacos más relacionados que nos pueden producir un lupus eritematoso sistémico son la hidralazina y la procainamida. Ya la hidralazina y la procainamida. Es común el desarrollo de los antígenos antinucleares y sin llegar a producir clínica, aunque un 10-20% desarrollarán la enfermedad. Ya los pacientes presentan semanas o meses desde el inicio del tratamiento manifestaciones clínicas, esto principalmente cutáneas, articulares o serosas. No hay afectación del sistema nervioso central ni renal y no hay anticuerpos anti-DNA ni anti-SM. Muchas veces podemos ver al lupus eritematoso en pacientes gestantes, ¿ya? Esto es grave porque en estos pacientes puede provocar mayor número de abortos espontáneos. ¿Ya? Puede haber prematuridad y también muertes fetales. Las complicaciones pueden alcanzar el 40% de los pacientes con lupus y se debe procurar que la mujer se embarace cuando la enfermedad esté inactiva. Para en este caso, el tratamiento evitamos los corticoides de media como prolongada, como la dexametasona, no se les da a las pacientes embarazadas que tienen lupus. El lupus neonatal se produce en 5% de los recién nacidos, hijos de madres portadoras de anticuerpos anti-RO y anti-LA y con síndrome de Sjögren o LES, ¿ya? ¿Qué manifestaciones clínicas pueden presentar estos bebés recién nacidos? Aparición de lesiones cutáneas, fíjense que son característicos. Entonces, las lesiones cutáneas en áreas fotoexpuestas como la cara son característicos del lupus neonatal.
Esto a partir del segundo mes de vida. Puede haber bloqueo auriculoventricular permanente y alteraciones hematológicas. Entonces, fíjense que solamente por las alteraciones cutáneas es lo que más nos puede llevar a un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Por ende, tenemos que tomar atención en aquellos pacientes que presentan este tipo de imágenes o patologías que son netamente características de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Las lesiones eritematosas en alas de mariposa en zonas expuestas al sol. Fíjense esta imagen, miren, pareciera como un sarampión, una rubiola, ¿no? Y sin embargo es un lupus. Paciente que ha sido un bebé recién nacidito, bueno, no recién nacido, ¿no? Con meses de vida, 3 meses de vida, que lo sacaron a la calle, le dio el sol y comenzó a aparecer lesiones bien pequeñitas, eritematosas, a nivel de los pómulos y la zona nasal. Y ya, como ustedes saben, los niños no se cuidan ni se rascan, nomás con la manito. Entonces, prácticamente, muchas veces, este tipo de patología se puede sobreinfectar a nivel de donde ha sido visto. ¿Ok? ¿Cómo se da la evolución y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Eh, Normalmente el curso clínico varía desde formas leves, puede presentarse solamente como un rash alérgico, hasta formas graves, progresivas y que son mortales. La mayoría presenta un curso intermitente con exacerbaciones y remisiones, ¿ya? Y el principal factor que nos va a condicionar a la supervivencia es la afectación renal. Las principales causas de muerte son las infecciones por nefropatía y también la afectación del sistema nervioso central, ¿ya? La supervivencia global de los pacientes a los 2 años es del 95%, o sea que hay una buena probabilidad de vida, pero estamos hablando a 2 años. A los 5 años un 85% y a los 10 años un 75%. Entonces, prácticamente son patologías que tienen un muy mal pronóstico, ¿no? Sí, tiene que recibir tratamiento. El tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento para que más o menos un poquito se ubiquen? Vuelvo a mostrarles las imágenes características de esta patología, las imágenes eritematosas en alas de mariposa en el rostro y en zonas expuestas al sol. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento debe ser individualizado. Buscamos dosis mínimas de corticoides, ¿ya? Y se puede también usar otros inmunosupresores. Y siempre hay que asociarlo a la hidroxicloroquina, ¿ya? Han debido escuchar de este medicamento, la hidroxicloroquina, que ahorita se está utilizando en los pacientes con coronavirus, ¿no? Entonces, porque justamente la hidroxicloroquina nos ayuda en este tipo de patologías o coagulopatías que puede hacer el paciente. Ya utilizan en estos casos el naproxeno. Si en caso los AINE fracasan, ya se emplean los corticoides a dosis bajas. La hidroxicloroquina es útil para manifestaciones cutáneas. Fíjense que la hidroxicloroquina nos ayuda a las manifestaciones cutáneas. Y los AINES, un ketorol, un diclofenaco, se puede utilizar para tratamientos como artralgias, artritis, mialgia, fiebre y astenia.
Ahora, cuando hay manifestaciones más graves, el paciente tiene, además de los síntomas cutáneos, otro tipo de síntomas como una neumonía asociada al lupus, a una pericarditis o cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿qué vamos a ver? Utilizamos en estos casos la prednisona. La prednisona nos ayuda bastante cuando hay una afectación difusa del sistema nervioso central, cuando hay glomerulonefritis proliferativa difusa y otras manifestaciones graves que requieren dosis altas de corticoides, ¿ya? Si hay respuesta para disminuir el uso de corticoides, se puede emplear inmunosupresores como la ciclofosfamida. Cuando tenemos manifestaciones cutáneas, vuelvo a repetir, utilizamos la hidroxicloroquina, que lo conocemos como Plaquenil. Es imprescindible para la fotoprotección, ¿ya? Se los puede utilizar también como corticoides tópicos, pueden ser empleados, y los antipalúdicos son la base del tratamiento de las manifestaciones cutáneas. Y bueno, jóvenes, con eso prácticamente hemos terminado. Esta es la bibliografía del tema, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Este tipo de patología la vimos en la anterior muestra de clase, pero muy cortito, entonces ya les he querido mostrar más que todo las imágenes de esos pacientes que van a presentar los eritemas en alas de mariposa, que son característicos de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Todo claro? Está claro. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, doctora. Entonces, con eso hemos finalizado prácticamente.